Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, a juzgar por sus búsquedas y comentarios, les intriga tanto como a Can Yaman. Ese actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, pero que también copyright N ha generado controversia y críticas. ¿Qué copyright hay detrás de todo esto? ¿Qué copyright se oculta en realidad tras la imagen pública de Can Yaman? ¿Es solo talento y carisma, o hay algo más que no estamos viendo? Vamos a descubrirlo juntos. Pero antes de que empecemos, quiero recordarles que si les gusta el contenido que hago, si les interesa el mundo del entretenimiento, el cine, las series y en general, descubrir las verdades de de las figuras públicas, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí y me anima a seguir trayendo copyright dándoles contenido de calidad. Ahora entremos de lleno en el tema. Can Yaman, un nombre que resuena con fuerza en el panorama del entretenimiento internacional. Desde sus inicios en la actuación superíndice 3N en Turquía, hasta su explosión superíndice 3N global con series como Erkenci Quay, Pu Haro Show más menos Ador, y Dolunay, Luna Llena, ha acumulado una legión superíndice 3N de fans, sobre todo, y seamos sinceros, fan ulticas. Su atractivo físico, su carisma innegable y su cómica en pantalla con sus compau más menos eras de reparto lo han catapultado a la fama. Sin embargo, junto con el con diéresis copyright cito, han llegado las críticas. Y vaya que han llegado. Pero, ¿de dónde superíndice 3 de vienen estas críticas? Analicemos un poco. Una parte importante de la controversia surge de su imagen pública, a menudo percibida como, digamos, intensa. Can Yaman no es precisamente conocido por ser tímido o reservado. Sus declaraciones, a veces consideradas demasiado directas o incluso arrogantes, han generado titulares y encendido debates en las redes sociales. Recordemos aquella entrevista en la que habló superíndice 3 sobre la importancia de la libido en la química entre actores, que provocó superíndice 3 una ola de críticas por considerarse sexista y fuera de lugar. No es que sea la primera vez que un actor habla de la química en pantalla, pero la forma en que lo planteó superíndice 3 Yaman, con esa franqueza que a veces roza la imprudencia, fue lo que desató superíndice 3 la tormenta. Este tipo de comentarios, sumados a algunas actitudes percibidas como egoku copyright-tricas, han alimentado la imagen de un Can Yaman diferente al galu, en romántico que vemos en pantalla. Un Can Yaman, diríamos menos pulido, es real, pero también copyright es vulnerable al juicio público. Pero la libido no es el único ingrediente en esta sopa de polu copyright mica. También copyright hay que considerar el contexto cultural. Turquía, a pesar de su modernidad, sigue siendo una sociedad con fuertes raíces conservadoras. La figura del galu tradicionalmente se asocia con un comportamiento discreto y respetuoso, al menos en público. Yaman, con su estilo desinhibido y su tendencia a romper moldes, desafió esas expectativas, lo que le granjea tanto admiración superíndice 3N como rechazo. Es como si al traspasar las fronteras de la actuación superíndice 3N, también copyright N estuviera desafiando las convenciones sociales. Otra fuente de críticas se centra en su vida personal. La atención superíndice 3N medio tica constante, las fotos filtradas, los rumores de romances, todo esto contribuye a crear una imagen a veces distorsionada de la realidad. Es fácil juzgar a alguien desde fuera, sin conocer el contexto completo ni la verdad de las historias. La presión superíndice 3N de la fama puede ser abrumadora, y es injusto esperar que alguien sea perfecto todo el tiempo. Recordemos su relación superíndice 3N con Diletta Leotta, la periodista deportiva italiana. Fue un romance muy mediútico, lleno de fotos en revistas del corazón superíndice 3N, rumores de boda, y finalmente, una ruptura abrupta. La forma en que se gestiona superíndice 3 esa relación superíndice 3N, tanto por parte de Yaman como de Leotta, alimenta superíndice 3 a UNMU es la imagen de un actor que vive intensamente, a veces sin filtros, y que no siempre es consciente del impacto de sus acciones. La presión superíndice 3N de estar constantemente bajo el escrutinio público es algo que pocos de nosotros podemos comprender realmente. Imaginen que cada paso que dan, cada palabra que dicen, cada gesto que hacen, es analizado, juzgado y comentado por millones de personas en todo el mundo. Es una carga pesada, que puede llevar a cualquiera a cometer errores o a tomar decisiones cuestionables.
Y Can Yaman, por supuesto, no es inmune a esa presión superíndice 3N. Pero no todos son críticas. También copyright N hay que reconocer el gran talento de Can Yaman como actor. Ha demostrado su versatilidad en diferentes roles, desde comedias románticas hasta dramas mood-s intensos. Su dedicación superíndice 3N al trabajo, su esfuerzo por aprender idiomas y adaptarse a diferentes culturas, y su compromiso con sus fans son innegables. Además ha utilizado su plataforma para apoyar causas copyrightficas y promover iniciativas positivas. Esto demuestra que hay mucho mood-s en Can Yaman. Que la imagen controvertida que a veces se proyecta. Su trabajo en proyectos como Viola come il mare en Italia, demuestran su capacidad para reinventarse y adaptarse a nuevos mercados. Y su implicación superíndice 3N en causas solidarias, como su apoyo a organizaciones que ayudan a más menos os desfavorecidos, revelan un lado humano y comprometido que a menudo queda eclipsado por la copyright mica. Entonces, ¿copyright es lo que realmente oculta la crítica? Creo que la respuesta es compleja y multifacu copyright tica. En primer lugar, la crítica a menudo refleja nuestros propios prejuicios y expectativas. Tendemos a juzgar a las figuras públicas con una vara muy alta, exigiendo una perfección superíndice 3N que es imposible de alcanzar. Queremos que sean modelos a seguir, que representen nuestros valores, que nunca se equivoquen. Pero olvidamos que son humanos como nosotros, con sus propias debilidades y contradicciones. Además, la prensa del corazón superíndice 3N y las redes sociales a menudo se centran en los aspectos sensacionalistas y negativos de la vida de una persona, dejando de lado los matices y la complejidad. Es como si se construyera un personaje a partir de fragmentos de realidad, exagerando los defectos y minimizando las virtudes. En segundo lugar, la crítica puede ser una forma de envidia o resentimiento. El con diéresis copyright cito de Can Yaman, su atractivo físico y su fama pueden generar envidia en algunas personas, que buscan desacreditarlo o minimizar sus logros. Es una dinámica humana muy común, aunque no por ello justificada. Es fácil criticar a alguien que lo tiene todo, porque de alguna manera nos alivia la frustración superíndice 3N de no tenerlo nosotros mismos. Es una forma de compensar nuestras propias inseguridades, proyectando nuestros miedos y carencias en el otro. Y en tercer lugar, la crítica también copyright N puede ser una forma de control social. Al criticar a Can Yaman por sus actitudes o comportamientos, estamos tratando de imponerle nuestras propias normas y valores. Esto puede ser problemático, ya que limita la libertad de expresión superíndice 3N y la individualidad. Es como si le dijo copyright Ramos, no puedes serte mismo, tienes que adaptarte a nuestras expectativas. Pero ¿qué copyright ne somos nosotros para imponer nuestras normas a los demás? No deberíamos respetar la diversidad y la individualidad, incluso cuando no las entendemos o compartimos. La verdad al descubierto, en mi opinión superíndice 3N, es que Can Yaman es un ser humano complejo con sus virtudes y sus defectos como todos nosotros. Es un actor talentoso, un hombre carismático y una figura pública controvertida. La clave estuvo en no juzgarlo superficialmente, sino en tratar de entenderlo en su totalidad. En lugar de centrarnos en los rumores y las críticas, deberíamos apreciar su trabajo, su dedicación superíndice 3N y su humanidad. Deberíamos intentar ver ese ayud de la imagen que nos venden los medios, y descubrir la persona que se esconde detrás del personaje. Y solo deberíamos preguntarnos por qué copyright nos molesta tanto su con diéresis copyright cito o sus actitudes. ¿Qué copyright dice eso de nosotros mismos? ¿Qué copyright miedos o inseguridades estamos proyectando en con diéresis copyright L? ¿Por qué copyright sentimos la necesidad de juzgar y criticar a los demás, en lugar de centrarnos en mejorar nosotros mismos? En definitiva, Can Yaman es mucho que un galu, N de telenovela o un personaje controvertido. Es un ser humano que merece respeto y comprensión superíndice 3N. Y nosotros como espectadores y como sociedad, tenemos la responsabilidad de mirarlo con ojos críticos y menos prejuiciosos. Tenemos que aprender a separar la imagen pública de la persona real, y a no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Tenemos que recordar que todos cometemos errores, y que todos merecemos una segunda oportunidad. Y para ser justos, también copyright N hay que reconocer que Can Yaman no siempre ha ayudado a mejorar su imagen. Algunas de sus acciones y declaraciones han sido, cuanto menos, desafortunadas.
Pero eso no significa que debamos condenarlo para siempre. Todos podemos aprender de nuestros errores, y todos podemos cambiar y mejorar. Y creo que Kanyaman estuvo en ese camino. Hemos llegado al final del vídeo de hoy. En resumen, hemos explorado las críticas dirigidas a Kanyaman, analizando su origen y tratando de entender qué copyright se oculta realmente detrás de ellas. Hemos visto que la crítica a menudo refleja nuestros propios prejuicios, envidias y deseos de control social. Y hemos concluido que Kanyaman es un ser humano complejo que merece ser juzgado con justicia y comprensión superíndice 3n. Que como todos tiene derecho a equivocarse, a aprender y a crecer. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que les haya invitado a reflexionar sobre la forma en que juzgamos a las figuras públicas. Que les haya animado a ser comprensivos y menos prejuiciosos. Me encantaría saber su opinión superíndice 3n sobre este tema. ¿Estás de acuerdo con mi análisis? ¿Creen que Kanyaman es injustamente criticado? ¿O piensan que se merece algunas de las críticas que recibe? Du copyright gemme sus comentarios abajo, me interesa mucho leerlos. Quiero saber qué copyright piensan, CU superíndice 3 moven esta situación superíndice 3n. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, por favor, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad. Nos vemos en el superíndice 3 simo vídeo. Hasta la superíndice 3 sima. Y recuerden, antes de juzgar a alguien, superíndice 3 nanse en sus zapatos. Solo quizu entender un poco mejor su historia.